En las últimas semanas se ha hablado, y sobre todo en los últimos días, como con cuchicheos en algunos Twitter y demás, la tragedia que está viviendo mucha gente en el estado Mérida. Pero, lógicamente, el régimen, como toda dictadura, y más una narcodictadura, no permite que ustedes se enteren de la verdad. Para eso ya compró medios, cerró medios y además hizo que medios, amenazó a medios para que la información que saliera fuera siempre o casi siempre a favor del régimen. Deja que pase una que otra noticia para simular frente al mundo que no, que ellos no son una dictadura, una tiranía, ni mucho menos. Pero he querido conversar con Rigoberto Lobo porque él es el director general de Promedeum. Promedeum trabaja justamente en Mérida, trabaja por los derechos humanos y está presente justamente no solamente en las protestas por los derechos humanos, sino en general en las protestas que hay en los diferentes pueblos merideños. Un estado especialmente golpeado no solamente por la crisis general de Venezuela, sino también porque no hay turismo y no hay universidad en este momento. Si la Universidad Central de Venezuela está en la situación que está, se pueden imaginar las otras universidades del país. Por eso es que le doy la bienvenida, le doy las gracias por ese trabajo que están haciendo. Y la pregunta es, ¿qué está pasando en el estado Mérida? Ustedes que saben bien y que han visto y están viendo lo que está sucediendo. Bienvenido. Gracias. De verdad, gracias, Napoleón, primero que todo por dar la oportunidad a las regiones del país, ¿no? Que puedan contar, que puedan narrar lo que está sucediendo y con datos reales. Bueno, estamos frente a una situación climática que nos pone, pues, por supuesto, en una situación vulnerable, pero además estamos en una situación de que ya no hablamos de desastres naturales, sino de socionaturales, porque está la mano del hombre de promedio, ¿no? Tanto por su acción o también por su omisión. Los ríos se vienen desbordando desde hace días, incluso desde hace semanas, y lo que se denomina el Valle de Mocotí es que Santa Cruz, Tovar, Sea y las aldeas cercanas, que muchas veces se conoce son los pueblos, pero no son las aldeas, no las aldeas, están siendo pues víctimas de desbordamientos de ríos, de inundaciones y de múltiples derrumbes, ¿no? Estamos hablando de más de 2.000 personas damnificadas, que fue la cuenta que logramos obtener hace un par de días con personas en el lugar. Estamos hablando de viviendas, de más de 80 viviendas totalmente destruidas, que son inhabitables, pero al mismo tiempo una serie un número importante de viviendas que sus condiciones pues, no son las más adecuadas en este momento, ¿no? Hay daños a los vehículos también, ¿no? En ese momento pudimos contabilizar entre 40 y 50 vehículos destrozados, esto sin contar motocicletas, que es el vehículo más común ahora en Venezuela, ¿no? Esto sucede dentro de una situación en un estado que está el estado Mérida, que está dentro de los parámetros de la pobreza multidimensional, ¿no? Que eso tiene que ver con el impacto de la crisis que se agrava y que deteriora, por supuesto, las condiciones de vida de las personas, ¿no? La pobreza multidimensional, pues tiene que ver con todo eso que toca los derechos de las personas, con todo eso que toca con la dificultad o la inexistencia de los servicios básicos, como puede ser agua, electricidad, conectividad, y parte de ese es el trabajo que también hacemos, que es monitorear, así como colegas como el Observatorio Venezolano de Conflictividad Social, hacer un monitoreo bien profundo de las protestas. Nosotros también monitoreamos las razones de las protestas, ¿no? En el año hace unos meses presentamos un informe sobre los cortes de electricidad que se llama Mérida se apaga, y logramos evidenciar que entre el 1 de mayo del 2020 y el 31, perdón, el 1 de marzo del 2020 y el 31 de marzo del 2021, el estado de Mérida estuvo en promedio 1.623 horas sin electricidad, ¿no? Entonces, todas, 600
1.623 horas sin electricidad en promedio del estado. Monitoreamos 9 sectores del estado Mérida y con eso podemos establecer más o menos lo que es un promedio para el estado. Por supuesto, hay lugares que son lo que denominan los sectores priorizados, que también se están viendo afectados con corte de electricidad o con fluctuaciones constantes. Esto, más las dificultades que tienen las personas para alimentarse, más los problemas de agua potable que afectan severamente al Valle del Mocotí, específicamente SEA, que es una de las poblaciones también afectadas, pero muy poco mencionada, son lugares que ya traen problemas de agua y que hoy están sin servicio de agua, ¿no? Entendiendo que el servicio de agua no es solo que el agua llegue a la casa, sino que sea, que sea agua de calidad, ¿no? Por ejemplo, durante el 2019, el abastecimiento de agua potable gestionada de forma segura presentó un déficit operativo del 35% en el estado Mérida, ¿no? Estamos hablando de que hay lugares que nunca recibieron agua durante el año 2019. Estamos hablando de municipios como, por ejemplo, Antonio Pinto Salinas, que el 21.7% de los hogares no disponen del servicio de agua potable, uno de los municipios afectados. También Aricagua, con el 38.8%, hogares que no disponen de agua potable. Y en el caso del municipio SEA, al menos el 20% de los hogares no disponen de este servicio. Hace unos 3 meses estuvimos en la comunidad de Palmarito, que es la costa del lago de Maracaibo, pero pertenece al estado Mérida, o técnicamente pertenece, ¿no? Porque tú muy bien conoces la historia de los pueblos del sur del lago, que son costa del lago, y que históricamente había una disputa entre el estado Zulia y Mérida para decir, bueno, es nuestro, pero a la hora de las necesidades no lo es así. Hace unos meses se desbordó el río San Pedro, que es un río que durante la historia ese río pasaba por una finca, que los propietarios de la finca se preocupaban por proteger o por mantener ese río sano. Esa finca fue expropiada, nadie se preocupó por el río se desbordó, inundó el pueblo de Palmarito. Nosotros pudimos proporcionar con el apoyo de una organización nacional que se llama Convite un soporte de emergencia para Palmarito, y cosas tan curiosas, y ahora vamos al punto de la protesta, cosas tan curiosas como que la figura del protector, esa figura paralela a las gobernaciones del Estado Mérida, su ayuda o gran parte de su ayuda, y cuando digo gran parte, lo más costoso fue entregarles a las personas unidades de aire acondicionado, ¿no? Unidades de aire acondicionado que hoy están en las salas de esas casas, de personas que no tienen para comprar un hipertensivo, de personas que no tienen para alimentarse y que además están al margen de las bandas conocidas como los piratas del lago, que son bandas bastante violentas y muy con armamento de guerra, y que controlan todo lo que es la pesca y cualquier otro tipo de actividades ilícitas, entre esas la trata de personas en ese sector, ¿no? Entonces, nos estamos enfrentando a una situación donde se están limitando las posibilidades de que las organizaciones de la sociedad civil, las organizaciones de la sociedad civil puedan prestar ayuda a Tovar. Como tú mencionabas al principio, en el Caballo de la Victoria se colocaron barricadas para que no puedan pasar las ayudas. Estamos hablando de ayudas de personas comunes, pero estamos hablando de ayudas que tienen que ver con organizaciones de la sociedad civil, con asociaciones de ganaderos, con diferentes iglesias que se han movido en solidaridad. Y si hablamos de un estado, del estado Mérida, en una pobreza multidimensional, pues por supuesto es el momento que se necesita más ayuda. Las organizaciones de derechos humanos en Venezuela y en Mérida hemos sido objeto de diferentes patrones te los voy Lobo, a leer. Lobo, perdona, ya que hablaste de bandas, las bandas que se llama Guardia Nacional, que se ha convertido muchos de ellos en miembros de bandas, ¿qué alegan para no dejar pasar la ayuda a la gente necesitada en el estado Mérida? Hace un par de días se mencionaban unas tonterías como evitar el turismo de desastre, ¿no? Cosa que nos pareció espantosa que la dijeran con tanta normalidad, ¿no? Que si bien hay personas que pueden llamar la atención y ir a ver esas cosas, pero no es el común, ¿no? Entonces, que por eso se iba a restringir el paso para que las personas no fuesen a hacer ese fulano turismo de desastre. Pero al mismo tiempo vemos en las redes sociales Pero eso es personas... totalmente falso, porque, por ejemplo, en el caso de Caritas, hay un video
que no con Claro. uno de los curas de Cáritas, que no los dejaban pasar, decía Cáritas, habían hablado inclusive con autoridades, no les dejaban pasar a menos que le dejaran allí la comida. Debe ser para distribuirla entre la banda de la Guardia Nacional. Seguimos en el mismo marco de un control social, ¿no? Donde tú puedes querer ayudar, pero no te van a dejar ayudar y tú vas a ser el malo en la historia, porque es la manera de esta gente tener un control sobre la población, ¿no? Por eso las organizaciones venimos siendo víctimas de diferentes patrones de agresión o de ataques al trabajo de la defensa de los derechos humanos, porque esta gente ha demostrado que ayudar para ellos es un delito, que ayudar para ellos está mal, y si bien estamos lamentablemente otra vez en lo que pareciera ser un año electoral, que no sé cuál año ha sido electoral en este país, electoral entre comillas, entonces por supuesto hay una disputa entre esa figura del protector del Estado Mérida, como ellos lo denominan, y la figura de un gobernador electo que no tiene capacidades para trabajar, eso se sabe, pero tampoco tiene voz para hablar, pareciera. Y se intenta centralizar la ayuda, eso es todo. Se intenta tener un control de la ayuda para beneficiar a quien ellos consideren deben beneficiar según su estructura partidista o lo que sea, y excluir a quienes consideren deben hacerlo. Eso nos ha sucedido en situaciones anteriores. Hemos sido abordados por grupos cuando hubo el apagón del 2019, que salimos a ayudar a las personas que no tenían cómo alimentarse, fuimos abordados por grupos pro gobierno, grupos armados, para intentar decirnos a quiénes debíamos ayudar y a quiénes nos debíamos ayudar. Y todo eso va en contra de lo que es el derecho humanitario internacional. ¿Cuántas protestas en el último mes se ha habido? ¿Se incrementaron las protestas como sucedió a nivel nacional? ¿Disminuyeron las protestas en el último mes? ¿Qué información tienen ustedes del Estado Mérida? Mira, en el caso del Estado Mérida está sucediendo el fenómeno que viene desde el 2019, incluso desde el 2018, que las protestas han cambiado de áreas geográficas, ¿no? Cada vez vemos más protestas en las zonas rurales del Estado Mérida y poco vemos protestas en la ciudad, ¿no? En la ciudad de Mérida, salvo ciertas comunidades que puedan protestar porque no tienen gas o porque ya la electricidad no están sucediendo como tal en lo que es el área metropolitana, ¿no? Pero si vamos a las comunidades rurales, sí. Ha habido un pequeño, o por lo menos no hay tanta visibilización de protestas como los años anteriores, porque estamos en una situación de inmovilidad, estamos en una situación de que la población está fragmentada, de que las poblaciones no se comunican. Eh, No se comunican porque no pueden o porque no quieren. no se comunican porque no pueden. La primera razón es porque están desconectadas, no tienen medios para trasladarse de una a otra, no tienen medios para comunicarse, o por lo menos de manera constante, y la población lamentablemente está sumergida en un mecanismo de supervivencia, ¿no? De ver cómo resuelve. Nosotros que realizamos trabajos en el páramo de Mérida, pues es una vida bastante difícil, es una vida que se fue 2 siglos atrás, donde las personas, bueno, se les va el tiempo en resolver cómo primero qué van a comer y luego cómo lo van a cocinar, porque tienen ausencia de gas doméstico, tienen ausencia de electricidad, entonces no tienen cómo cocinar y eso además trae como consecuencia una tala indiscriminada y en áreas protegidas además. Entonces, las protestas están sucediendo en zonas rurales que están bastante incomunicadas. Eso está haciendo el trabajo de monitorear la situación mucho más difícil. ¿Y cuáles Quizás serían los 5 temas en orden del quinto al primero por los cuales se protesta más en el Estado Mérida? el gas es una de las causas principales, porque voy a ir decreciendo, ¿no? La electricidad ya no es una de las principales, estamos viviendo una sensación de tranquilidad con el tema eléctrico. La gasolina era una también de las causas principales, también estamos viviendo una extraña sensación de normalidad en cuanto al suministro de gasolina, eso significa 1 hora o 2 horas de cola para abastecer combustible a precio internacional, que puede cambiar en cualquier momento.
Eh, Han sucedido recientemente ciertas protestas que tienen que ver con los centros de vacunación por las demoras y los retrasos para que las personas fuesen vacunadas con las vacunas que hay, o con la única vacuna que hay disponible anti-COVID. Pero las protestas de las zonas rurales se basan en gas doméstico y es lo que más vemos, que haya más protestas, que haya más cierres de vías por el tema del gas doméstico y en las zonas rurales por el acceso al combustible, muy diferente a la ciudad. Y es donde te digo que están esas particularidades como las tiene el Estado de Mérida frente a Caracas, a Valencia, las tienen también los municipios a lo interno del país. Tienen sus propias particularidades que incluso pueden suponer mayores riesgos para unas personas que en otros lugares no lo son. Ahora, el Estado de América fundamentalmente vivía del campesino, del cultivo, ¿no? De la agricultura, del turismo, porque realmente tiene unos paisajes hermosísimos, de la tranquilidad y la seguridad en que se vivía en Mérida, o uno podía viajar por esas carreteras de Mérida, y por el ambiente universitario. ¿Cómo están esos 4 puntos en este momento? El turismo comenzó a decaer más o menos para el año 2004. Empezó a tener una caída, sobre todo del turismo internacional, ¿no? Pasando a que era una de las grandes fuentes también de turismo en el estado de Mérida, porque el nacional tenía sus fechas, que eran nuestras vacaciones, y el internacional tenía otras fechas. Eso dejó a Mérida con solo el turismo nacional. Muchas personas en Venezuela ya no podían ir al extranjero y comenzaron a hacer turismo en el interior del país. Eh, en el informe de electricidad, ahora mismo no tengo el dato, tenemos una parte que tiene que ver con el tema turístico también, o sea, de cómo ha ido afectando, porque hay una considerable desaparición de espacios, ¿no? De espacios, lo que serían hoteles, posadas. Eh, Nosotros hemos estado en hoteles del Páramo haciendo trabajos y nos hemos hospedado en hoteles, por ejemplo, el Hotel Santo Domingo, que es un hotel que tiene muchísimos años, tú lo debes conocer. Soy yo, Marcos Pérez Jiménez. Exacto. Ese hotel, bueno, con lo grande que es, estábamos solo tres personas hospedadas y era el equipo de trabajo, ¿no? Y las tres veces que hemos ido entre el año 2020 y 2021 ha sido así, o sea, siempre nos quedamos en las mismas habitaciones porque definitivamente no están habilitando el resto del hotel. No hay lugares donde comer como sí lo había antes en el Páramo, que tú decidías dónde comer. Ahora en el Páramo tú comes donde están vendiendo comida y punto. La universidad, bueno, la universidad, como todas las universidades de Venezuela, viene en un grave deterioro. Lo que ha sido el último año ha sido sometida con mayor violencia a hurtos, está siendo desvalijada de manera indiscriminada. Estamos hablando de que también hay cosas que llaman la atención de cómo se llevan un equipo que pesa 2 toneladas. Eso no es una cosa que hacen dos muchachitos y se lo echan al hombro, pero hay partes de la universidad que ya no tienen techo, o sea que hasta el techo se han llevado. Eh, el, la matrícula de estudiantes de la Universidad de los Andes se ha visto muy mermada los últimos años, ¿no? Mérida pasó de ser una ciudad, como tú lo mencionabas, estudiantil, y que también habían personas mayores porque era una ciudad de retiro, por la tranquilidad, por el clima y todo eso, a ser una ciudad donde ya no se ve tanto esa población estudiantil, esa población joven, porque la mayoría está migrando, y la que no ha migrado, pues lo sigue haciendo. Entonces tenemos una universidad con unos profesores que están ganando unos sueldos que en el mejor de los casos puede llegar a ganar $10, con unos internet sumamente precarios, sin transporte público, o cuando lo hay es muy poco, con unos costos de combustible en el mejor de los casos, si no tiene que recurrir al mercado negro, a $0.5 el litro.
que por supuesto la educación de quienes están estudiando pues está severamente comprometida, ¿no? Ahora, pero con falta de estudiantes o con muchos menos estudiantes universitarios en una ciudad que era estudiantil universitaria y con el problema turístico tanto internacional como nacional, estamos hablando de posadas que desaparecen. Yo conozco a la dueña de una de las posadas que inclusive se fue de Venezuela, vino para acá y se devolvió, pero para vender la posada, porque ya no le rendía, tenía creo que dos. Eh, ¿De qué vive el comercio, por ejemplo, en Ciudad de Mérida, que vivía de eso? Mira, Venezuela tiene un fenómeno económico bastante lamentable, ¿no? Hay muchas personas que están viviendo de todo lo que se deriva de la corrupción, de todo lo que se deriva del mercado negro, ¿no? Y por supuesto hay una serie de comercios eh, que son pues bastante sospechosos, ¿no? Sí, pero en líneas Y generales hay muchos comercios cerrados, hay no, están mucho abiertos comercio los cerrado. comercios, ¿cómo está? No, si tú vas al centro de la ciudad, que era un Real Bululú, muy diferente al centro de la ciudad de otras ciudades, está bastante cerrado. O sea, el comercio en Mérida ha caído en un porcentaje muy alto. Hay una situación de pobreza que se está agravando en Mérida porque no hay medios de sustento para las personas o no hay medios de sustento, digamos, convencionales en el buen sentido de la palabra. Por supuesto que hay una gran diferencia social, porque bueno, al igual que en toda Venezuela, pues hay una élite que está ligada a este tema de político partidista relacionado al gobierno, que por supuesto está creando una estructura y muchas personas dependen de eso, ¿no? Podemos ver personas mayores caminando con un saco de vegetales que pudo comprar a su casa, como podemos ver carros de último modelo. A nosotros nos preocupa la situación de Mérida porque de verdad cada vez los niveles de pobreza se están incrementando mucho más. Una población que ya estaba bastante afectada, que además no formaba parte del plan de respuesta humanitaria de Naciones Unidas, que recién está siendo incorporada, y que la situación se sigue agravando y que la pandemia llegó para agravar mucho la situación. Surgieron cosas interesantes como en cualquier situación de caos, de que, bueno, muchas personas que tenían un sueldo de $2, pues están vendiendo pequeños, por ejemplo, y con eso están comiendo, pero eso son cosas que no son sostenibles. Eh, eh, y que además el tema agropecuario cada día se está haciendo más difícil. A pesar de que ya hay gasolina. Sí, porque el tema es la gasolina que puede haber en el área metropolitana, en lo que llamamos la ciudad de Mérida, pero en las zonas rurales es otra historia totalmente diferente porque siguen existiendo esas bombas subsidiadas que nunca tienen combustible, que lo único que funciona ahí es un mercado paralelo. El tema del gasoil se ha hecho muy complicado. Además, para las zonas rurales, lo que es la zona sur del lago, el combustible ha estado controlado, entre comillas, desde hace varios años, como también en el estado Táchira y en otros estados, primero con el chip, luego con lo que llamaban las guías de combustible para los productores agropecuarios, pero también están viviendo a merced de la delincuencia, de todas estas bandas que están usando la bandera de algunos de los colectivos o del colectivo Tupamaro, que es el más conocido en Venezuela, para hacer invasiones, para ocupar terrenos que están siendo, que están en el momento produciendo, y eso está haciendo muy difícil la vida del Claro. productor agropecuario. Pero es un terrible todo lo que estás contando. Pero el mercado, que era una belleza, el mercado que era sabrosísimo, inclusive desayunar o almorzar allí de Mérida, el Prado Río, un hotel legendario de la época de Marcos Pérez Jiménez, de la Conaotu, el teleférico, todo eso funciona o no. No, el teleférico se volvió a construir, costó 4 veces el precio real y no funcionó nada. Según lo van a volver a abrir, pero bueno, estamos acostumbrados a escuchar tantas mentiras. El Hotel Prado Río ya no tiene ese nombre, eso se llama ahora Venetur y es manejado, pues por supuesto, bueno, era un hotel del Estado,
Eso sufrió unas remodelaciones para ampliarlo, un ala que poco se ve que se use. El mercado, te puedo poner un solo ejemplo del mercado principal. De las 4 cocinas, de las 4 famosas cocinas que tiene el mercado principal, está funcionando una sola. Las otras 3 cerraron porque quebraron. Aquí en Mérida, para nosotros se volvió lamentablemente cotidiano ver negocios que tenían 30 años funcionando normal, que ya eran parte de nuestro día a día, y que comúnmente pasamos y ya no existe. Había una heladería famosísima que tenía todo tipo de sabores, ¿no era en Mérida? Sí, la heladería de los mil sabores. Ellos siguen estando y el señor ya murió. El señor ya murió y siguen estando. Ellos aparecen cuando no tienen leche. Una cosa, también Mérida, había una artesanía maravillosa en Mérida. Tengo bastantes obras de diferentes autores merideños, inclusive no merideños, porque hubo una época que los caraqueños que querían tranquilidad, paz y le gustaba el arte y especialmente le gustaba todo lo que era la artesanía, se iban a vivir a Mérida, ¿no? ¿Cómo está ese mundo y cómo está esa artesanía? Lo que es el mundo del arte, muchas personas se han ido. Yo estoy en una escuela de arte, muchas personas ya han migrado a otros países e incluso no se están dedicando al arte, sino se están dedicando a algún oficio similar para poder subsistir. La artesanía, por supuesto, también está muy disminuida porque no hay quien la compre, no hay turistas. Um, eh, por decirte, la dulcería que podría entrar dentro de ese tipo de cosas, la dulcería típica, tú vas a los históricos restaurantes del páramo merideño y ya no vas a conseguir un aliado. No sé si conoces un aliado que es un Claro. dulce, ajá, bueno, por supuesto, pero si vas a conseguir un Milky Way, este, quizás no vas a conseguir una chicha andina, pero sí vas a conseguir una cerveza americana. Y es una cosa realmente espantosa porque todo eso está desapareciendo y está siendo sustituido por un mercado que de verdad es solo para un grupo de personas, ¿no? Y además un grupo de personas que necesita aparentar ciertas cosas porque teníamos productos de muy buena calidad en este país. Ahora, por último, volvamos a hablar con los damnificados que han sido la noticia de los últimos días. Tú dices que hay más de 2.000 damnificados, más unas 80 casas destruidas, más el problema de la destrucción de vehículos y de motos que son tan importantes para el traslado del pueblo merideño, ya que también dijiste que los autobuses brillan por su ausencia o hay muy pocos y no están en un horario fijo, ese tipo de cosas. Una ciudad cultural como era Mérida, ¿no? Cuna de grandes hombres de la cultura venezolana, pues ya vemos que está también disminuido. ¿Qué pasa entonces? ¿Qué pasa con los damnificados? Es decir, ¿cuáles son los pueblos con mayor cantidad de damnificados y qué es lo que ellos necesitan a pesar de que la banda integrada por guardias nacionales no dejen pasar esa ayuda? La población más No, pero afectada. no a todo el mundo, porque tengo entendido que unos pueden entrar de repente y entonces de repente cierran todo y otros no pueden entrar, etc. Uh-huh. Sí, es más de lo mismo, ¿no? De eso que algunas personas podrían decir una improvisación, pero no, al final es un daño deliberado. Eh, Mira, la población más afectada, por supuesto, es Tovar. Eh, Santa Cruz también tiene una afectación. Eh, Municipio SEA está considerablemente afectada, sobre todo porque tiene muchas pequeñas aldeas alrededor que las personas están sin acceso a agua potable, que están en situación de riesgo, por eso hay tantas personas que han sido desalojadas, porque sus viviendas están corriendo mucho riesgo, no se han caído, pero están en riesgo. Pero también hacia los pueblos del sur hay varios caseríos que están afectados, ya más cercano a la ciudad de Mérida, en el Salado de Ejido,
hay unos damnificados. ¿Qué necesitan las personas? Las personas necesitan, por supuesto, agua potable o maneras de potabilizar el agua. Necesitan alimentos no perecederos, pero por supuesto lo ideal es que los alimentos estén preparados, ¿no? Porque es difícil. Yo le decía a las personas, yo entiendo que quieran ayudar, pero mandar un bulto de harina pan es complicado porque primero no van a tener que ponerle la harina pan, y segundo, ¿cómo la van a preparar? Entonces, alimentos no perecederos y que estén preparados, lo que es ropa, todo lo que tenga que ver con cobijas, abrigos, porque muchas personas perdieron todas sus cosas, y medicinas que tengan que ver con primeros auxilios, pero también algo que para nosotros es muy preocupante es lo que tenga que ver con diabetes, lo que tenga que ver con hipertensión, que en esas poblaciones también viven personas mayores, que se podría decir que el porcentaje más alto de esas morbilidades está ahí, en personas mayores, entonces pueden ni siquiera tenerlos previamente. En todas estas tragedias hay un daño previo y tenemos que tener mucho cuidado con el tema del agua potable, la potabilización del agua, porque no es de extrañar que posterior inundaciones entonces, tengan problemas de diarreas. En este año las inundaciones han sido mayores, las lluvias han sido más fuertes que otros años, o no, o es que todos los años siempre hay en diferentes puntos de Venezuela damnificados por las lluvias. Este año hemos tenido en el caso de Mérida más desbordamientos de río, efectivamente. Y como te decía al principio, hay fenómenos climatológicos que influyen, pero también está la mano del hombre, por la deforestación, y también bueno, por la no prevención, ¿no? Que eso dejó de O sea, existir que no limpian las quebradas las autoridades. Exacto. El tema de las aguas de lluvias, de las aguas servidas, todo eso está siendo un problema de deterioro a la infraestructura de las ciudades, porque eso no tiene mantenimiento. Incluso hay cosas que no tienen mantenimiento desde hace 20 años. Entonces, todo eso va a traer como consecuencia problemas con los ríos cuando haya muchas lluvias. Siempre hemos tenido desbordamientos del río en Mérida. Hemos tenido tragedias como la de Santa Cruz en el 2005, que también está ubicada en una posición pues bastante complicada. Pero ahora nos estamos encontrando bueno, con todo el problema de cero prevención que es tan importante. Es decir, que evidentemente esa encuesta que alguien hizo y que arrojó que el venezolano ahora ha respondido que vive mejor que hace un año, eso no lo hicieron en Mérida ni en los pueblos merideños, ni siquiera en la gobernación de Mérida, ¿no? Pues mira, no sé cuál sería el objeto de estudio ahí, porque vivir mejor en qué sentido, ¿no? Bueno, a lo mejor lo hicieron en las Mercedes, entre los comensales de los restaurantes de las Mercedes. Podría ser, pero las condiciones de vida están empeorando. Nosotros trabajamos con varias organizaciones también documentando, levantando información que no existe por parte del Estado, sobre el tema de la emergencia humanitaria compleja y por supuesto que la situación agrava cada año. Puede que en algún momento tengamos un poco más, no es que tenemos más, un poco más de acceso a ciertos medicamentos que en los años anteriores no se conseguían, pero entonces están en unos precios que la población no los puede pagar, los deja quizás hasta en una situación peor, porque antes no los había, ahora los hay y no los pueden pagar. Quizás Mérida está viviendo, entre comillas, una tranquilidad con el tema de los cortes eléctricos, pero sabemos que eso no es sostenible porque no se ha realizado la inversión necesaria que se tiene que hacer. Con el tema del agua, en el caso de Mérida, cada vez estamos presentando más problemas de agua, ¿no? Y se supone que en el caso de la ciudad, con tantas, y bueno, y el estado completo con tantas fuentes de acceso a agua, pues no deberíamos tener problemas. Nosotros teníamos problemas en el pasado por tanta agua, que las lluvias pues traían muchos sedimentos y eso por supuesto pues no daba chance de que los filtros lograran el ciclo de limpieza completo y había que cortar el suministro de agua. Pero cada vez estamos recibiendo agua de menor calidad, que es muy peligroso para todas las personas, pero por supuesto muy peligroso para las personas mayores y para los niños, que son los más vulnerables.
y el sistema eléctrico, pues todos sabemos que, y vuelvo a decirlo, estamos en un supuesto año electoral, no es extraño esas, entre comillas, normalidad, tranquilidades, pero sí sabemos que existe un pastoreo de la electricidad que viene sucediendo desde hace tiempo, simplemente que ese pastoreo de electricidad cada vez en una parcela más grande, ya toca Caracas, que no la tocaba antes. Ya Caracas oficialmente tiene planes de racionamiento, entonces quizás lo que hay es como una distribución del daño para que no se sienta tanto, pero el daño sigue estando latente. Rigoberto, por último, no sé si te lo pregunté, porque es que estoy sorprendido porque la situación general del país es algo terrible, ¿no? Pero ¿cuántas manifestaciones ustedes contaron en este mes que terminó? Bueno, en el caso de llevar la cuenta como tal, esa En el sí la Estado. lleva, En el esa la Estado. lleva el Observatorio Venezolano de Conflictividad Social. Nosotros monitoreamos las causas de protesta, nosotros monitoreamos consecuencias o trabajamos en base a las consecuencias que son las personas afectadas de las protestas. Lo que es la cuenta numérica, ese es el trabajo que realiza el Observatorio Venezolano de Conflictividad Social. De hecho, a veces hemos participado en actividades en conjunto porque ellos hablan de un tema más macro en Pero cuanto a ¿recuerdas números. cuántas? Porque nosotros ahí en el programa anterior sacamos las manifestaciones en cada una de las regiones del país con la gente de conflictividad social, pero no recuerdo Sí. exactamente las del Estado Mérida. ¿Tú recuerdas las del Estado Mérida, el número? No recuerdo ahorita el número porque manejamos muchos datos. Sí, disculpa que no te lo preparé, pero es que manejamos muchísimos Pero datos también y entonces dices que también subió en el Estado a nivel general, sí subieron las protestas. sí se ha sentido una mayor presencia de protestas, como te digo, porque el tema de los servicios básicos, aunque lo de la electricidad está en una supuesta tranquilidad, hay otros servicios que no están no cumplen con la satisfacción necesaria. Estamos viendo que una vez más se están priorizando las zonas metropolitanas o el municipio capital y se está dejando por fuera las zonas rurales. Eso Sí, se lo está que sucede viendo con Caracas y el resto del país. Sí. Bueno, literalmente. bueno, Rigoberto, muchísimas gracias. Rigoberto Lobo, para saber qué es lo que está pasando realmente en el Estado Mérida. Él es director general de Promedeum. Nunca me aprenderé ese nombre. Promedeum, Rigoberto Lobo. Ahí tienen ustedes cómo comunicarse con ellos y tener mayor información. Muchísimas gracias, Rigoberto. Sí. Ok. Muchísimas gracias a ti, un placer. Igualmente.